Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos en este siguiente episodio de nuestro podcast y nuestros videos acerca de el interés y los beneficios de la lectura en niños pequeños. Bueno, niños pequeños y en edad también como de taller, de primaria. Y el día de hoy contamos con la presencia de un papá muy querido de nuestra comunidad, un papá muy comprometido con el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miri? Muy bien, muchas gracias nuevamente y siempre es un gusto estar acompañándolos. Muchas gracias. Pues el día de hoy Rodrigo nos va a ir platicando un poquito acerca de los beneficios que él ha encontrado en la lectura en familia. Así que no te lo pierdas porque iniciamos. ¿Cómo están todos? Esperamos que muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de los beneficios en la lectura en los niños pequeños. Y tenemos a Rodrigo, que es un papá de nuestra comunidad, que viene a platicarnos su experiencia muy personal. Sabemos que México tiene cifras un poquito bajas acerca de la cantidad de libros que leemos como mexicanos. Y sería interesante empezar a ver cuáles son los motivos de esto. Por lo cual, el día de hoy vamos a platicar con él para que nos cuente cuál ha sido su experiencia en la lectura con sus pequeños. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Miri. Me gustaría primero preguntarte, ¿qué era para ti la lectura? Cuando tú eras pequeño, ¿cómo la viviste? Aunque en mi casa siempre había libros un poco más profesionales por la actividad de mi papá, contador, en realidad no había como... No te puedo decir que había libros para niños específicamente, ni teníamos como una experiencia de que nos leyeran, ¿no? Más bien yo veía de repente a mi papá leerlo, pero no era como un interés que me dijera, ven, siéntate aquí, mira, te voy a contar esta historia, o que fuéramos a conseguir libros para nosotros, ¿no? Para mis hermanos y para mí. Entonces, aunque eran presencias en la casa, en el librero, siempre había algo, no es como que fuera una actividad, ¿no? Entonces, mi infancia fue, me gustaban mucho, por ejemplo, los libros de la SEP de ese momento. Había uno específicamente de lecturas, ¿no? Y había otro de rimas, y había otro que tenía como, bueno, todo eso eran lecturas de diferentes grados, adivinanzas, y había otro de cuentos, así, de cultura popular mexicana. Y me gustaban, pero en el tiempo de la escuela, nada más, ¿no? O sea, no había una actividad en la casa en donde lo pudiera hacer. Entonces, en realidad llegué como al amor por la lectura, ya más o menos en la adolescencia, ya cuando yo creo que entre la secundaria y la prepa empecé a interesarme de manera como natural por mucho los cuentos y esta literatura no tan fantástica, sino más bien leyendas de diferentes pueblos, ¿no? O diferentes culturas alrededor del mundo, que por ahí en algún familiar llevó el libro a la casa y se quedó, y pues empecé a tomarlo por mi cuenta. Y me di cuenta que eso me llevaba a un nuevo autor o a un nuevo libro que era parecido, entonces me iba hacia allá. Pero la verdad fue bastante como intuitivo, por decirlo así. Mis hermanos tampoco se aficionaron por la lectura, mi mamá tampoco. Mi papá era el único que de alguna manera yo lo veía leer, pero nunca fue una actividad de él y yo, ¿no? O de él y mis hermanos. Entonces esa fue como la llegada que tuvimos o la que yo tuve la experiencia a la lectura. Y yo creo que está un poco relacionado también, como decía María Montessori, ¿no? El siglo del niño, hace pues más años que ahora hay incluso librerías completas con títulos dedicados a la niñez, ¿no? Pero a lo mejor en nuestra época pues esa cantidad era menor. Entonces yo recuerdo haber aprendido a leer con libros que no necesariamente eran aptos para la edad que teníamos, ¿no? Pero bueno, al final se generó el interés. Y platícame, Rodrigo, ¿cómo has tratado tú de introducir con tus hijos la lectura? A partir de que ahí sí yo he sido muy... que me gustó mucho a partir de la adolescencia y no dejé la lectura, pues cuando yo tenía muy claro que eso sí quería como trasladárselo a mis hijos, ¿no? Cuando tuviera. Entonces, cuando nació mi primer hijo, mi esposa y yo tuvimos siempre el gusto por que en la casa también encontraran libros, ¿no? No de una manera como de
empujarlos, sino que tuvieran un espacio con sus libros y generar esta actividad de leer con ellos desde pequeños, ¿no? Entonces, con mi primer hijo fue así, desde que nació, yo creo que sí, como a los poquitos meses, empezábamos a leerle cosas muy sencillas, muy de bebés, ¿no? Claro. Pero la idea era en ese caso, en ese sentido lo veíamos como el tiempo, la compañía, que nos estuviera escuchando, y eso, pues, primero ayuda al lenguaje, ¿no? Claro. Y eso tú lo has de saber mejor que yo, pero empezó a generarse este rinconcito especial en la casa, en el cuarto, a una cierta hora, después del baño y después de las cosas, como que empezar a acostumbrarnos a que ese era el tiempo de la lectura, ¿no? Una cosa muy chiquita, pero en realidad la idea es que se genere este espacio, este momento íntimo, mamá, papá y bebé, en este caso, donde podíamos hacerlo, y es muy cortito, con la luz bajita, o una lamparita, el pequeño libro, a veces que lo pueda ver, cuando ya se podía sentar, ya lo teníamos, o yo normalmente en mis piernas, veíamos las imágenes, al principio es de pocas palabras, en realidad es como, ¿qué está pasando en la historia, no? Y está el pajarito, y mira lo que caminó, y es como toda esta experiencia que pueda relacionar imágenes y palabras y la voz del papá o de la mamá y generar este encuentro íntimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como lo hicimos desde bebé, no lo hemos abandonado. A veces por cuestiones del tiempo y de la logística de todas las casas, de todas las familias, no se puede, pero sí tratamos de que, o más bien, en el cuarto está el espacio con los libros que cada vez se van haciendo más, y ahora lo elige, ¿no? En este caso, mi hijo mayor tiene 6 años, entonces él elige su cuento o su libro, y ese es el que vamos a leer cuando hay tiempo, ¿no? Entonces, esto ya se empezó a quedar como parte de la dinámica familiar, ¿no? Después de un cierto tiempo, o de la tarde-noche, cuando ya se van a dormir, siempre es como recomendable. Cuando a veces quieren más de ese, pero ya es hora de dormir, normalmente lo dejamos para otro día, ¿no? Ok, que es más largo, o por ejemplo a mi hijo le gusta mucho encontrar cosas, ¿no? Buscar y encontrar. Entonces, cuando tiene muchas imágenes, quiere, a ver, dime que encuentre algo, ¿no? Entonces así, pues buscamos dentro de la imagen, pero eso nos toma mucho tiempo, entonces lo dejamos para, ¿qué te parece si esto lo hacemos mañana en el día, ¿no? Entonces ya no se convierte nada más en experiencia nocturna, sino también se traslada al día para un cuento o un libro más largo. Entonces, esta forma nos ha sido un poco entre íntima, de cariño, de compartir, pero también de entretenimiento. O sea, es un poco casi como un juguete, está al lado de todo su espacio de juego, de un cuarto especial, y saben que pueden tomarlo, ¿no? Y hojearlo, y que es una actividad más, ¿no? De su entorno de entretenimiento. Regular, digamos. Sí. Ajá. Más la experiencia de la noche. Ok, muy interesante porque tenemos un primer tip que es a lo mejor generar un espacio con condiciones donde los niños puedan por su propio pie entrar y hojear libros, ¿no? Que estén al alcance. Exactamente. Yo la verdad es que como tú también, nosotros empezamos desde bebés, bueno, antes de que naciera. Me acuerdo que compré un pequeño, son muy chiquitos, y decía, el título se llama Pepe el conejito especial o algo así, y habla como desde que lo están esperando, y cuando nace ellos esperaban que tuviera orejas cortas, pero tiene orejas largas. Entonces son 5 tomos muy chiquitos, como dices, de palabras muy sencillas. Pero al final, pues mis hijos también siempre han estado acostumbrados a que ahí hay un espacio de lectura, ¿no? Y bueno, a lo mejor algunos son un poco más artísticos, como de encontrar cosas o como de dibujar, pero al final creo que el tip que nos estás dando de que sea un momento también especial, pero también esté al alcance de ellos, es muy valioso, porque entonces va a ser parte de algo que ellos regularmente tienen suyo, sí, ¿no? Otra cosa, y si lo vemos como un poco tip, es adquirir libros nuevos cuando hay una ocasión especial, que lo sientan como suyo, así como los juguetes. Okay. Entonces, cuando hay un cumpleaños, por ejemplo, siempre hay una combinación entre juguetes, ropa y libro, ¿no? ¡Qué padre! Entonces, esto así se va haciendo más grande su colección. Normalmente también cuando, ya sabes, que luego vamos a algún lugar y te piden algo, ¿no? Un juguete o algo así, es mejor, a veces, mejor un libro. Mira cuántas opciones existen, ¿no? Uh-huh. Y ahí la recomendación es
muchas veces como papás queremos como conducirles a un libro en particular, porque mira, te va a enseñar sobre los planetas, o te va a enseñar sobre los animales, pero quizá no es el interés del niño en ese momento. Entonces, lo mejor es, a ver, de todo lo que está aquí, que obviamente sea de su edad, ¿cuál te llama más la atención? Mira, vamos a ver las portadas, ¿no? Y vamos a ver estas ilustraciones. Y que el niño sea el que se lleve eso y lo hace suyo. Entonces, va a ser, ¿te acuerdas que es el que tú elegiste el otro día? Vamos a leer este. Entonces, esto ya empieza a asimilarlo más y ya lo tiene ahí especial y hasta puedes hacer como, este es el libro que compré con papá o este es el libro que compré con mamá, vamos a leerlo en este momento en especial, ¿no? Pero es importante que así como lo tengan en un espacio, también lo elijan. Obviamente hay unas en donde si tú le dices a los abuelos o a los tíos que viene el cumpleaños y que si le quieren regalar un libro, pues es a la voluntad del que lo regala, ¿no? Claro. Pero si tú tienes la oportunidad de comprarlo, de darle la oportunidad al niño que él lo elija. Okay. Y eso hace como que lo siente pues más suyo, ¿no? Literal, más que se lo impusieras, ¿no? Que se lo regalaras. No, y esto es como muy Montessori, ¿no? Seguir el interés del niño. Yo sé que a veces como papás, pues nosotros descansamos expectativas, objetivos, ¿no? El otro día igual, ¿no? Los llevé a la librería y entonces, bueno, ¿cuál te gusta? Y ahí había un interés particular en dinosaurios, ¿no? Entonces, no, pues quiero este atlas de dinosaurios y de verdad que lo leyó todo, ¿no? O sea, bueno, ya a los 8 años, 7, pues ya lo leyó todo y compramos otro más chiquito como de origami, pero se ve como dificilito, entonces ese realmente ya no le generó el interés. Pero bueno, ahí descubrimos que que existía un dinosaurio que se llamaba Albertosaurio. Entonces, también, como decías, ¿no? La lectura fomenta, pues sí, ampliar el lenguaje, ¿no? Porque incluso el lenguaje es interesante, porque ellos van leyendo las oraciones o van escuchando las oraciones, y no es que comprendan todas las palabras de la oración. En el contexto. Pero el lenguaje que es tan abstracto se facilita con la lectura, porque entonces, claro que nosotros para poder estar hablando como hablamos, tenemos una comprensión gramatical, ¿no? De lo que es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. El niño no te lo puede explicar, pero igual va absorbiendo, como decía María Montessori, el lenguaje, ¿no? Entonces, facilita también esta parte, ¿no? De la comunicación. A veces incluso los niños ya usan palabras que a lo mejor escucharon o leyeron en un libro y nosotros decimos, ¡ah! Pero ¿de dónde sacó esa palabra? ¿No? Pues tiene que ver también con la lectura. Y por ejemplo, en este caso, ahora que hablabas de los distintos tipos de libros, también hay distintas maneras de entrar a la lectura y que no se considere que específicamente todos van a ser cuentos de hadas, ¿no? Hay libros de entretenimiento, hay libros de inspiración, hay libros en donde se remarcan emociones, en donde van a lidiar con algo especial. Me acuerdo mucho que cuando iban a ser mi segundo hijo, pues estaba cómo le explicamos al mayor que viene su hermanito y lo va a recibir bien y no, y hay un montón de libros que hablan de ese segundo hermano, de cómo es un regalo, de que hay uno muy bonito de Anthony Brown que justo fue el que le compramos, que se llamaba Cambios, ¿no? Que es el niño que va a recibir a una hermanita y él interpreta, porque sus papás le dicen que va a haber cambios en su casa, entonces de manera muy imaginativa, muy padre, el niño lo dejan solo en la casa porque el papá va por la mamá y la hermanita, entonces el niño empieza como a imaginar que su casa se está transformando, ¿no? Entonces dice, mis papás me dijeron que iba a haber cambios, ¿será esto a lo que se referían? Y entonces en el sillón empieza a ver que hay una pata de gorila, ¿no? Y en las cortinas se convierten en la cabeza de un flamenco, y luego así un plátano se convierte en un canario, entonces empieza así como a... ¿Qué es todo esto confuso, no? Y ya regresan los papás y le muestran a la hermanita y dicen, esto es a lo que se referían, ¿no? Y ya es una bebita. Entonces, ese tipo de gestión emocional también es muy buena para los niños en la lectura. Hay otros más de actividades, hay unos de aprendizaje y hay de temas específicos que, como dices, lo mismo, mi hijo también es con un interés específico en los dinosaurios, pues tenemos de todas las variedades, ¿no? Desde que era bebé y eran libritos así para la bañera, ahí había dinosauritos, hasta ahora que son unos atlas así con toda la anatomía del Albertosaurus, ¿no? Entonces de todo hay.
Oh, sí, de verdad que sí, y yo creo que es interesante también esta búsqueda, ¿no? Regresamos a Montessori cuando dice la observación, ¿no? Observar al niño, y me parece interesante porque María Montessori dice, sigue al niño, ¿no? O sigan al niño, y a veces esta frase es como difícil para los adultos porque nosotros queremos imponer lo que nosotros consideramos que es mejor para el niño, sí, ¿no? sí, con las mejores intenciones Sí. que lo hacemos, Pero bueno, al final a veces no es tan funcional. Claro. Entonces, sigue al niño, observa al niño, es esto, ¿no? Qué padre que haya un gran interés en los dinosaurios, entonces vamos a brindarle todos los estímulos posibles para que ese interés siga creciendo. Y como dices, al nivel, ¿no? O sea, al principio era dibuja los dinosaurios o de estos que se mueven, lo que sea. Y ahorita, bueno, tu hijo tiene un gran conocimiento acerca de la anatomía de los de los dinosaurios y cómo algunas características de los dinosaurios pues las poseen algunos animales, por ejemplo, algunos reptiles o algunas aves, ¿no? Y te das cuenta en esta misma observación que incluso si tu preocupación es como, es que necesito conseguirle libros en donde aprenda más, no es necesario porque el mismo niño va a encontrar en el libro que tiene cosas que son de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, muchas veces, luego nosotros le preguntamos a Alonso, oye, ¿qué es lo que más te gusta de este libro? ¿O qué es lo que entendiste de esta parte, ¿no? No como un examen, sino como una especie de retroalimentación de, ay, mira, papá, y aquí encontré que esto, y el niño estaba así, justo de cambios, ¿no? Decía, el niño estaba preocupado porque a lo mejor no iba a querer a su hermanita, pero ya cuando la vio, le cambió la cara, ¿no? Entonces él mismo hace sus interpretaciones, entonces ya no hay necesidad de conducirlo a nada, ¿no? O en los mismos libros de dinosaurios se da cuenta que hay relaciones, y mira, acá en el fondo se ve un pterodáctilo, y entonces sin necesidad de tú hacer una pedagogía de ese libro, sí, pues te das cuenta que está entendiendo un montón de cosas, ¿no? Claro. Con las imágenes y con todo lo que pasa. Entonces, es una experiencia muy completa la lectura, sin necesidad como de forzar al beneficio puntual o a que es que necesitas leer tanto a la semana porque la estadística, porque la estadística nos dice que hay que subirla y esta familia no se va a quedar atrás. Pues no, o sea, más bien gradualmente a partir de la diversión y del entretenimiento y de la intimidad que se genere en la familia, es que se puede ir dando, ¿no? Uh-huh. Idealmente que pues que vean también, porque esa es otra cosa, que vean que los papás de repente también agarran un libro, o sea, no le vas a decir, toma mijito, ya te compré todos estos y yo me voy a la tele, ¿no? O sea, también si a ti te interesa, en la medida en la que lo hagas, pero no te va a creer que estás en el teléfono leyendo un libro, ¿no? Agarra un libro, o por lo menos electrónico, y que vea que tú también lees, que tú tienes otros intereses, y se retroalimenta, ¿no? Todo ese ciclo de lectura en casa, y es muy bonito. Claro, y aquí dijiste dos cosas importantes. Una, el aprendizaje es global. Entonces, no me queda claro por qué en las escuelas fraccionamos el aprendizaje por asignaturas, ¿no? Cuando un solo tema te puede dar para comprender muchos conceptos, tal como lo hacemos en Montessori, ¿no? En este caso, pues en Vidya Montessori. Eso me parece muy interesante, porque claro que el niño va a comprender 25 cosas de una sola lectura, ¿no? Uh-huh. Sin tener que hacerle ahora un cálculo mental y después un dictado y posteriormente que una las columnas, ¿no? O sea, no es necesario, porque nuestro cerebro funciona de manera global, sí, ¿no? Sí. Y bueno, a este respecto, claro que la lectura fomenta el ejercicio del cerebro, ¿no? Ya sea cuando tú se lo estás leyendo o cuando él ya lo puede ir leyendo o lee oraciones o frases cortas, por supuesto que nuestro cerebro se alimenta y pues mejora la ortografía y bueno, tenemos más información. Y la segunda cosa que dijiste también, muy, muy interesante, es que el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Cómo pretendemos nosotros hacer niños lectores si nosotros mismos pues no tenemos este hábito de lectura, ¿no? Sabemos que hoy en día pues es un poco complicado el tema de tiempos, sin embargo, bueno, hay incluso hasta audiolibros, ¿no? Ya si no quieres hacer el ejercicio de la lectura como tal, pues esta es una alternativa, ¿no? A lo mejor mientras vas en el tráfico. Pero yo de manera personal creo que un libro de papel así pues es insustituible, ¿no? Y es algo que yo de manera personal pues disfruto mucho. Uh-huh. Sí, en este caso de que a veces, y como repetíamos, ¿no? De no traicionar a la estadística y de generar más lectores, es importante que
garanticemos que es algo divertido primero para los niños, que es algo antes que aprendan y que van a generar conexiones neuronales, que lo van a hacer de todas maneras y que van a, por ejemplo, la vía de la imaginación es algo que se puede fomentar un montón a partir de la lectura, y justo en libros de papel lo fomenta mucho y con ilustraciones, porque una cosa es la que el autor nos plasmó, ¿no? Lo que dibujó, pero si tú le dices, oye, ¿qué crees que hay detrás de esa puerta? ¿O qué crees que es el personaje que están viendo? ¿Cómo se comportaría si fuera más alto? O si estuvieran en la jungla, ¿qué pasa si lo llevamos al desierto? Por ejemplo, mi segundo hijo, pues obviamente tiene otras referencias más pequeñas. Sus libros son, por ejemplo, ahorita de Mickey, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces podríamos decir, pues, no, es que eso no es tan Montessori, no es tan pedagógico. Pero a partir de ahí, también en esas cosas que le han regalado, o que también su hermano mayor tenía, también se pueden generar tanto vocabulario como la imaginación, como nuevas palabras que está detectando ahí. Entonces hay un montón de beneficios asociados, pero lo principal que yo diría son dos cosas que hacen que el niño continúe con este interés por la lectura, ¿no? Que es la experiencia familiar, o sea, que es un espacio en su casa, si es un rincón o donde sea, o en el cuarto, que es con sus papás o con algún familiar, que es un tiempo destinado para eso, y sobre todo que son libros de su interés. Entonces, esas cosas generan que en la experiencia se va a quedar que desde que era muy pequeño tenía ese momento con sus papás, ¿no? Que ya sabía que era su rutina de cenar, baño y libro, o como sea la organización, pero esto se le va a quedar que el libro se convierte en una asociación emocional de ese momento. Entonces se queda con, a lo mejor ya no tiene esta experiencia o esta rutina, pero va a seguir con el libro todo el tiempo. Y va a recordar, me gustaba mucho porque nos reíamos un montón, o porque mi papá hacía voces, ¿no? O porque, que es algo que sí hago, por ejemplo, con parte de los libros que les leo, porque también a mí me divierten. Entonces, disfrutarlo también del adulto es así también crucial, ¿no? No esperes así que, bueno, entonces, mira, ¿ya viste lo que pasó? Y se cayó, uy, pobrecito. Ya, fin del cuento, ¿no? Colorín colorado. Pues no, o sea, a nadie se le va a antojar leer en un momento así, ¿no? Entonces también si te involucras en todo ese proceso, en toda esa experiencia de la lectura, es mucho más rica para el niño, ¿no? Claro, y esto que tú comentas, yo he escuchado a adultos, ¿no? ¿Por qué no lees? No, pues es que cuando iba en la escuela me obligaban a leer, ¿no? Lo mismo que me obligaban a ir al museo, ¿no? Y entonces pues tenemos un país sin cultura porque... Qué triste, porque en vez de disfrutar una obra de teatro, un museo, un libro, pues por estarme obligando y por estar haciendo... Yo recuerdo que yo en la escuela donde iba, o sea, era así pasar el libro de texto al cuaderno. Sí, no entiendo el objetivo pedagógico, pero pues era así, transcribirlo, ¿no? Y entonces... Sí, generas aversión a ese tipo de referentes culturales, también a la experiencia maravillosa de ir a un museo. Exacto. Pero como lo tienes que hacer porque en la escuela te mandaron a hacerlo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Uh-huh. Cuando pudo haber sido que tú de manera voluntaria descubrieras qué es lo que estaba ahí, más toda la experiencia alrededor, ¿no? Imagínate que, en la escuela te dicen que tienes que hay que ir al museo, ¿no? Al de antropología, al que tú me digas. Pero ¿qué pasa si con la familia se organiza además un día de campo en la mañana? Exacto. O ¿qué les parece si después del museo hacemos esta otra cosa? O te llevas un juguete, o invitamos a tus abuelos, o hacemos algo de convivencia alrededor de esa experiencia. Entonces, este evento se convierte en una asociación emocional, como vuelvo, a lo bonito que era ir. Entonces, voy a querer volver a ir, o ir a otro museo distinto, porque está más lejos, porque era toda una excursión, porque... me compraron algo después de eso. Entonces lo mismo pasa con la lectura, ¿no? O sea, es la asociación que está alrededor. Te digo, yo cuando lo encontré en la adolescencia, yo creo que fue en un momento donde había como cierta soledad, quizá, de adolescente, que es tu mundo y a todos los demás los odio. Entonces, pues el libro era como un poco esta compañía, ¿no? Amiga, era mi espacio y es solo yo y yo me entiendo aquí. Y entonces eso me fue llevando a más y a más y a más libros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso es, lo llevo mucho como la parte de lo que estás viviendo asociada a ese libro, ¿no? Uh-huh. No, y lo que dices también es otro beneficio de la lectura secundario a esta parte del interés, ¿no? ¿Qué nos hace leer?
nos abre las puertas del conocimiento, ¿no? De lo que sea, aunque el libro sea de dibujos animados, alguna información vamos a obtener, ¿no? Si tenemos ya más grandes porque me interesa un atlas de animales del mar o del océano, también voy a adquirir información, ¿no? E incluso libros, a lo mejor ahora recuerdo uno de una pequeñita que habla de ballet, ¿no? Y entonces casi todas son como bailarinas para decorar, pero tiene un par de escritos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, el niño, la niña va adquiriendo información de toda esta parte de la lectura, ¿no? Que bien dices, hay diferentes tipos de texto. Creo que sería importante siempre, como en las clasificaciones de los programas de televisión, de las películas, pues indagar acerca de si este libro pues es adecuado para la edad del niño o realmente no va a haber ni siquiera un interés, ¿no? Como decías, a diferencia de a lo mejor cuando nosotros mismos éramos niños, que no existían los espacios, no había tantas librerías, no eran tan bonitas como hoy, y hoy están perfectamente clasificados por edades, ¿no? Hasta por temáticas, así hermanos, divorcios, casi, sexualidad. Entonces, perfectamente puedes poner al niño en la sección y que elija algo de lo que le interesa en este rango de recomendaciones, ¿no? Claro. Ahora son toda una experiencia ir a la sección de literatura infantil y tienes así estantes y estantes llenos de un montón de opciones, ¿no? Entonces, muchas veces yo de repente también he escuchado el elemento de es que no leemos porque no hay libros recomendados o porque es costoso, ¿no? Y la verdad es que también, sí, de repente, pero luego lo pones en comparación contra un juguete o contra otra cosa y puedes llevarte, o en las ferias de libro o en remates de libros, hay un montón también de cosas para niños muy asequibles, ¿no? Hay bibliotecas, hay lugares en donde también maravillosos, en donde pueden estar ludotecas, en donde te permiten y tienen los libros ahí y puedes empezar a interesar por ahí, ¿no? Llegar de ese lado. No, pero además, o sea, yo creo que con el costo de un juguete de los de ahora, bueno, te llevas 5 o 6 libros, seguro, ¿no? Y hasta entonces, interactivos y que tengan de todo tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Oye, Rodrigo, yo quisiera preguntarte, ¿qué podrías decirle a los papás que a veces se angustian con sus hijos de 3 años porque no están interesados en la lectura? ¿Qué les dirías a estos papás? Que comiencen a hacerlo, o sea, bueno, primero que compren algo seguramente el niño de 3 años va a ser difícil que lo elija, entonces ahí tienen la opción de elegirlo ustedes, ¿no? Interésense, generen un espacio para que lo puedan hacer de manera regular. Siéntense al niño, o si es en la cama o es en el lugar en donde va a ser, generen un momento en particular del día. Yo sé que muchos llegamos cansados del trabajo y ya no queremos hacer eso, pero dense un ratito, o sea, teléfonos fuera, pantallas, computadoras, todo lo que hay alrededor, y es este espacio. La verdad es que son, para un niño de 3 años o chiquitos, un librito de 5 minutos, la experiencia, sí. ¿Cuánto nos puede quitar 5 minutos de hacerlo? Y emociónense, o sea, al principio quizá lo vamos a poder fingir un poquito, pero quédense con la experiencia de que ese momento no se va a repetir, o sea, de que ese bebé al que le están leyendo va a dejar de ser bebé muy rápido. Entonces, de verdad no le podemos dar esos 5 minutos, 10 minutos y lo van extendiendo un poquito más. Interésense por ese elefantito o ese patito rosa que está teniendo algo, o comiencen por alguna historia de la que se acuerden. Hay un montón de versiones actuales de los 3 cerditos, del patito feo, de los clásicos. Comiencen por esos y se van a acordar de una Caperucita. Si quieren comenzar con esos, está muy bien. Y es generar el espacio, o sea, más allá de que el niño no se va a interesar en particular por la historia ni por las palabras, pero les puedo apostar que se va a enamorar de ese momento, de ese espacio, y si lo vuelven a hacer mañana y luego pasado mañana o en 2 días, pero el caso es que no lo pierdan en una semana, cada vez va a ser con más satisfacción, va a ser más grato para todos en la casa, ¿no? Entonces, eso es la manera que, si no lo hicieron desde que eran muy pequeñitos, agárrenlo en cualquier momento. Si hoy su hijo tiene 4 años, 5 años, 7 o los que tenga y no lo habían generado, pueden empezar en ese momento y va a ser satisfactorio para todos. Ok. Y
yo te preguntaría, Rodrigo, porque tú nos platicabas que en la escuela o cuando eras pequeño, pues realmente nadie te fomentó como este amor a la lectura. ¿Qué crees que deberían hacer las escuelas para realmente fomentar este interés y que sea atractivo y que no sea contraproducente? Yo creo que, y es algo que ya hablamos desde el principio, y es muy finalmente que está en Montessori, es tener el espacio, ¿no? Tener un lugar accesible en un momento en específico que esté abierto, que es alguien necesita, a veces, o eso le pasa a mi hijo, necesita lidiar con una emoción y de repente puede llegar a agarrar un libro, ¿no? O hasta el más pequeño, como que se va y sabe que puede tomarlo y se pone a ojearlo, ¿no? Entonces, la accesibilidad al lugar y probablemente a un tiempo es bien importante. Y que se fomente como parte del grupo. Al principio lo pueden hacer en círculo, ¿no? O sea, entre todos pueden decir, oigan, ¿qué les parece si leemos esto, no? ¿Y tú qué opinaste? Y hacer como una actividad entretenida de ahí. Cero recomendado que se imponga, ¿no? Que, a ver, todos van a traer este libro y vamos a leer esta página, y, o sea, un modelo así muy tradicional, pues no funciona ya, ¿no? Entonces, si se hace en colectivo y si participan todos y si, oye, a mí no me quedó claro esto, yo lo habría hecho de esta manera, y si empiezan a interactuar en colectivo, esa es otra manera también muy interesante en la que los niños llegan a la lectura a través de observar a otros, ¿no? A alguien más, a los primos, a alguien más que está detectando un interés. ¿Cómo es que llegan a un videojuego, por ejemplo? ¿O cómo es que llegan a algo? Pues por observarlo. O porque ahora ya me gustó el fútbol, igual. Lo mismo puede pasar con la lectura, ¿no? Okay. Al ver que otros niños y que lo están teniendo y que es accesible en su escuela, y que la escuela fomenta como acercárselos, ¿no? No imponer, así traer al niño acá, sino voy a dejar esto y me voy a retirar lentamente para que ustedes saber qué hacen con esta pila de libros, pues algo va a pasar, ¿no? Y la misma curiosidad del niño y la misma inquietud va a hacer algo con el libro, ¿no? O sea, prácticamente no tienes que sentarlo a decirle, a ver, repite la primera página y luego la segunda. Normalmente lo van a agarrar. Claro, si es de su interés, pues naturalmente van a llegar, ¿no? ¿Qué opinas? Tener opciones. Claro, ¿qué opinas de que ahora hay muchos autores que generan libros que no tienen letras? ¿Y qué opinas de esto? Me encantan, justo Alonso tiene el libro rojo, y bueno, tiene varios, pero ese nos gusta mucho porque son solamente las imágenes y ahí se genera un montón de esta imaginación, o sea, se genera su propio diálogo. Entonces, a veces con ese libro en particular jugamos a que yo lo narro y la próxima vez que lo volvamos a ver, ahora te toca a ti. ¿Qué dirías, no? Y hasta representamos el sonido de cuando está caminando, ¿no? ¿Y qué es lo que se escucha? Porque, por ejemplo, empieza en una ciudad, ¿no? Nevada. Entonces, ¿qué sientes que está pasando? ¿Qué se imaginó? Mira, se encontró un libro. Y porque te va haciendo como una historieta, ¿no? Cada página va avanzando la historia de este niño y está muy bonito. Entonces, esa es la pura interpretación y, sobre todo, las emociones que se están despertando. Mira, ¿cómo se está viendo aquí? Está emocionado, pero aquí ya se entristeció y aquí está otra vez nervioso. Entonces, todo lo que están reflejando las imágenes, creo que va por el camino de la libre interpretación y de cómo se llama este niño, qué es lo que dijo, y a ver cómo lo dirías tú, ¿no? O qué opinó, qué se están diciendo entre los dos. Entonces, ese juego también es muy, muy entretenido. A mí me gustan mucho esos libros. Claro, los niños les encantan las historias, ¿no? Y bueno, esa es otra cosa que más adelante les voy a decir, porque después, en la evolución de leerle el libro, el niño te va a pedir que inventes tú una historia, ¿no? Y eso es lo que más se va a acordar, te puedo apostar, que cualquier libro que tenga, ¿no? De algo que te pasó cuando eras niño o algo así. Pero en el caso volviendo a los libros con imágenes solas, la expansión de la imaginación es así fenomenal. Claro, la lectura también alimenta la creatividad del niño, ¿no? Mejora procesos de concentración y muchos otros procesos cognitivos, porque a lo mejor nosotros podríamos interpretarlo como algo sencillo,
pero porque nuestro cerebro es el de un adulto que ya tiene muchos años funcionando con distintos procesos cognitivos. Pero ¿qué pasa con un niño de 3, 4, 5 años que está dominando el lenguaje, que está ampliando sus periodos de concentración, que necesita poner atención a la historia, comprenderla para después decirte qué es lo que él piensa o que asume? Entonces, al final, la lectura trae grandes beneficios a los procesos cognitivos de los niños, ya sea que se los leamos, esa parte es muy rica y crea también un vínculo, pero después ellos van a poder hacer esto solos, ¿no? O sea, yo me acuerdo yo misma de estar leyendo libros y como la cabeza no para, ¿no? Porque estás leyendo, estás comprendiendo, pero también tú estás ligando esto que estás leyendo con información que tienes en tu cabeza. Entonces el niño es un periodo muy grande que desafortunadamente se está perdiendo. El otro día vi una noticia muy triste y decía, esta es la primera generación de seres humanos que van a ser menos inteligentes que los anteriores. No puede ser esto, ¿no? No podemos estar así. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles al final limitan mucho estos procesos, ¿no? Seguramente no es que nos vayamos a despedir de la tecnología, tampoco nos podemos separar en su totalidad, pero lo que te da un libro, el que tú generes una historia, el que tú te cuestiones qué estaría pensando el personaje o qué otra alternativa podría ser, le da al cerebro muchísima más información que cualquier videojuego que me digan, ¿no? Sí, porque aparte con algo que ya, con algo multimedia, ya está hecho, ya está hecha el dibujo animado, ya está hecha la caricatura, la película, y el libro te pone a trabajar en eso, ¿no? Que tú lo desarrolles por tu cuenta. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la atención que a veces se pierde con los niños, o puedes decir, no, es que mi hijo es bien inquieto, a él sí no le va a funcionar la lectura. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo específicamente con Alonso, me doy cuenta cuando puede llegar a perder la atención, pero como que le hago trampa, ¿no? Y estoy leyendo, pero no estoy leyendo las letras, las palabras del libro, sino le estoy cambiando a veces la historia, o le cambio palabras, y él se da cuenta, dice, ay, no, papá, eso no era, y a veces le divierte más así, ¿no? O algo que se subió al árbol, en vez de decirle subió al árbol, se cayó se fue al océano, entonces pues se da cuenta que estoy cambiando una historia que él ya conoce, ¿no? Entonces, participa un poco en ese juego nuevo, y vuelve a interesarse, ¿no? Esto va a que en el tema de los libros tampoco se trata de, y a veces lo interpretamos así, y eso es lo que se nos hace pesado, ¿no? Luego como adultos, ay, es que me cansa. Luego muchas personas me dicen, es que no puedo leer, o no me he acostumbrado a leer porque empiezo una página y me empieza a dar sueño, ¿no? Por el proceso mecánico de estar escaneando la página, y eso puede empezar a hacer así. Entonces, si al niño solamente lo forzamos a que vaya leyendo, pues puede ser que sí se canse. Entonces, al principio es que se familiarice hasta que después él, por periodos cortos, tome pedacitos de página y que nada más ya se sabe la historia, ¿no? Ya se va a saber la historia de ese libro que está viendo, pero entonces que empiece a repasar un poquito, pero entendiendo el contexto. Entonces, que no se convierta en la actividad mecánica de poner los ojos sobre una página y sobre las letras, porque sí, eso es cansado, ¿no? Muchas veces personas o adultos me dicen, no, es que me gustan las de dibujitos o los libros de dibujitos, porque leer solamente las puras letras me cansa mucho. Entonces, pues sí, es un ejercicio que es un músculo, digamos, que no se ejercitó durante mucho tiempo y les empieza a dar sueño y ya lo dejaron. Y entonces es más fácil agarrar el teléfono porque ya me llegó una notificación, entonces ya dejo mi libro ahí. Y eso es, no está divertido el libro, déjalo y agarra otro, ¿no? O sea, no es un crimen que dejes un libro a la mitad. No es manda. No es una manda, ¿no? Tiene que divertir. Exacto, te tiene que interesar, ¿no? Tiene que gustar. Y yo creo que hay N,000 títulos para niños y para adultos, como para que como adultos, si no lo ejercitamos, pues vayamos generando, no sé, pues lectura de interés, ¿no? Sí, buscarle, o sea, no le gustó este tema al niño, vamos a probar con este otro, vamos a probar con un personaje que le guste. Es más, hasta dibujos animados, podemos empezar con ese. El caso es que generemos la experiencia de tener un libro en la mano y a mis papás que me lo estaban leyendo, aunque sea el de un personaje de dibujos animados que aparecen, ¿no? Pero ya trasladarlo y no verlo en la tele, sino ver la misma historia en el libro, empieza a generar algo distinto, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué le pasó? ¿Se parece a alguna historia que ya habías visto en la tele o no? Y ahorita hay un montón de
de series, de libros, de películas, que son extraídos del libro y a veces el niño no se da cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa si lo haces al revés? Si le das el libro del que está tomada la historia que estamos viendo en la tele, ¿no? Entonces eso también les ayuda. Claro. Sí, bueno, y además creo que otra cosa interesante de la lectura es que favorece la espera, ¿no? A nuestros niños hoy en día pues ya tienen todo inmediato, incluso nosotros como adultos, pues sí, Amazon es de un día para otro, ¿no? Porque hay repartidores de Amazon en cada esquina, ¿no? Entonces ya ni siquiera tengo que esperar, bueno, como niños ya ni siquiera tengo que esperar el miércoles a las 4 de la tarde, que era cuando salían los Thundercats, ¿no? Y luego me tenía que esperar, no sé, otros 2 días o a la semana 18 siguiente. temporadas juntas. Exacto, sí, y hay tantas opciones que el niño ya no necesita esperar, pero mi cuestionamiento sería, ¿está bien que ellos no sepan esperar? Porque un trabajo, un ascenso, un negocio, una pareja, ¿es acaso inmediato? On demand, es la generación on demand, ¿no? No tenemos catálogo, no, bueno, pues no. ¿no? Entonces, ¿cómo tú podrías platicarnos, Rodrigo? Bueno, este es mi planteamiento, más bien si tú estás de acuerdo o no, con que la lectura también favorece el aprender a esperar. Sí, completamente. Sí me pasa muchas veces que como mis hijos ya se saben la historia, entonces ya me la quiere decir o se quiere adelantar páginas, pues no, hay que ver cómo va pasando, ¿no? Y si eso empieza a pasar, también el truco es, entonces detenemos el libro, ¿no? Porque pues, ya te lo sabes, entonces ya no necesitas el libro. No, a ver, sí, otra vez. Entonces ya regresa a, ok, sí, necesito ver qué es lo que va a ir pasando. Y este acto, yo creo que es hasta así un poco de meditación activa, de estar pasando las hojitas, se convierte en tengo que esperar una por una, ¿no? Y tienes que ir viendo la relación que hay entre esta imagen y la que viene y lo que nos está diciendo. O sea, vas siguiendo una historia, no lo vas a leer al revés. Si no, pues mejor vamos de una vez la que está hasta el final. Tienen un libro también que le regalaron hace poco que se llama el asombroso e interminable libro, porque literal la historia va así desde la portada y puedes tomar 2 caminos, ¿no? Entonces el personaje o se va por un camino, entonces tienes que voltear el libro y entonces leerlo al revés, porque se fue por un túnel y regresa a la portada. Y entonces si lo continúas por el otro camino, se va hasta la contraportada y ahí hay todavía más letras que lo regresan a la portada. Entonces está así como constantemente, y eso, estos juegos como que se pueden hacer ahí físicamente, son muy, muy interesantes. Y el libro eso es lo que tiene, ¿no? Lo chistoso también y lo padre que es, el libro siempre te espera, ¿no? O sea, siempre está ahí para cuando quieras abrirlo. Entonces, sí he visto que ayuda mucho que este tiempo que generan en particular con la lectura, sí les permite esperar. Y si se quieren saltar las reglas del libro, entonces lo cerramos, ¿no? Bueno, entonces como ahorita no hay interés del libro, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero, no, sí. Y normalmente sí quieren regresar a ella, ¿no? Ok, sí, ya me quedó claro que tengo que esperar, ¿no? Y por ejemplo, el hermano mayor le demuestra eso al pequeño y entonces también se da cuenta que no puede aventarlos o que no puede hacer como que desesperarse, ¿no? Porque, volviendo al punto, si saben que es su momento, si saben que es su espacio, lo quieren con todas las condiciones, ¿no? Saben que no hay pantalla, saben que no hay música alrededor, nada más que la pura lectura, ¿no? Entonces, o el momento de estar viendo los libros. Y eso sí es bien importante, ese tema de la espera y cómo puede beneficiarles tener este libro, ¿no? Es más, hasta muchas veces cuando están haciendo alguna otra actividad pero tienen los libros cerca, saben que también pueden tomarlos, ¿no? Mientras el hermano o alguien más está jugando con otra cosa, pues bueno, ahí tienes tus libros, tómalos y haz algo, ¿no? Como si agarraran un rompecabezas o con algún otro juego de destreza. Ok, entonces si usted tiene un niño impaciente que no se está quieto... Debe ser usted el único en el mundo que está viviendo eso. Sí, tal vez sea usted el único papá que le pasa eso, pero la lectura puede brindar grandes herramientas para que ampliemos periodos de concentración, para que siga reglas, límites. Esto que tú dices es muy bueno porque a veces ya nuestra generación de papás nos da miedo poner límites, ¿no? Pero ¿qué pasa si es el libro y lo estamos revisando, pero tú te quieres adelantar? No, pues no lo podemos continuar. Ahí está el límite, ¿no? Firme pero amoroso de, pues esta no es la dinámica, ¿no? Y tengo que esperar, ¿no? Yo pensaría hasta en
a lo mejor, no sé, libros o novelas mucho más grandes, es que no la puedes leer en una hora. Entonces... No es maratón de Netflix, así que te lo vas a echar en un fin de semana. Sí, y aún así también hay espera, pero velocísima, ¿no? Exacto, pero entonces el niño aprende que pues hoy vamos a leer 1 o 2 capítulos y ya quiero que sea mañana para ver en qué se quedó y continuar con la historia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son procesos que nunca como seres humanos deberíamos de menospreciar ni de dejar ahí, ¿no? Ese es el gran aprendizaje y lo que hace tan maravilloso Las Mil y Una Noches, por ejemplo, que siempre era, te quedabas picado, y es el principio de la narrativa de las series, ¿no? Que te dejan así en el último, y lo mismo pasa con un cuento, ¿no? Con una historia de ese tipo, que era una nueva y tenías que esperar al próximo día porque Rey Shahryar ya está amaneciendo, entonces esta la dejamos para mañana. Entonces se extendía todo eso, ¿no? Entonces se convertía como en esta capacidad de contarnos cuentos, contarnos historias, que, volviendo al tema de la espera, por ejemplo, también hemos usado que el libro nos lo llevamos a alguna actividad en donde vamos a tener que esperar, o en un viaje. Entonces, llévate el libro y velo ojeando, ¿no? A ver, platícamelo. Puede ser que el niño no te va a decir las palabras, pero ya sabe la historia, entonces, a ver, cuéntamela. Entonces, ese tema de la espera es, te puedes llevar juguetes porque vamos al banco. A un lugar, exacto. Y que no te gusta estar en el banco. Llévate un librito y empieza a ojearlo, ¿no? Entonces esa se convierte en otro espacio, ¿no? Ya no nada más se convierte en que, es que solamente la lectura es a las 7 porque es después del baño y es ahí. Entonces extiendes a que el libro se convierta en un compañero más. Te vas a llevar tu maleta con juguetes, échate tu libro, el que tú quieras, tu favorito. Entonces llévatelo para allá. O vamos a ver a los abuelos, llévale ese libro para que te lo cuenten, ¿no? También involucra a más miembros de la familia y eso va a estar interesante. Claro, bueno, hasta yo me llevo un librito al banco. Sí, claro. Y bueno, por ahí también dicen que la lectura mejora el rendimiento escolar, ¿no? Sin duda, porque pues resuelve como muchos o afirma o fortalece muchos procesos de los que ya platicamos, ¿no? Cognitivos. Entonces, creo que prioritariamente pues es que haya interés y gusto, y lo segundo pues es que sí va a haber beneficios, ¿no? Académicos y todo. Esto que decías me pareció interesante, ¿no? No le va a funcionar la lectura a mi hijo porque no se está quieto, ¿no? ¿Tus hijos son tranquilos? No, por supuesto que no. Y tiene periodos de atención cortos, pero saben que en el tiempo de la lectura es ahí están, o sea, no quieren hacer otra cosa, o sea, es el momento del libro, ¿no? Y gradualmente, con mi hijo mayor, pues se están ampliando más esos momentos de atención, ¿no? De tal manera que ya hace como más, por ejemplo, rompecabezas, ya él solito y cosas así, ¿no? O memoramas, cosas así que hace, pero siento que mucho partió desde que tomaba libros y él mismo los empezaba a hojear. El menor, que tiene 2 años, también tiene sus propios libros, y él lo primero que hace así, despierta y se va al cuarto de juegos, en donde tiene también ahí los libros, y empieza a sacar uno, y lo empieza a ver, y agarra otro, y ahí todavía es como más de juguete, ¿no? Pero les ayuda mucho. Y volviendo al tema que decías del rendimiento escolar, y tomando en cuenta que la lectura es un aprendizaje como global, también ayuda un montón que a partir de un libro que sea de interés, por ejemplo, felinos, y felinos tienen uno en donde viene solo así todos los datos del leopardo, ¿no? Y luego del jaguar y luego del león. Entonces nos dice que vive en África y que come esto y que duerme tantas horas y que no le gusta bañarse y que todos los datos que están alrededor que vienen reforzados o que los regresa a la escuela, ¿no? Entonces habla de la geografía y en la parte viene el recuadro donde dice de este lugar de África es el león, ¿no? Entonces se convierte en una ida y vuelta de aprendizaje que no pareció aprendizaje, ¿no? Porque fue un entorno de, a ver, cuéntame más sobre el guepardo, ¿no? Sí, porque es el más rápido, porque corre a más de 65 kilómetros por hora, papá. Entonces se convierten en aprendizajes sutiles, ¿no? Pero que se van asociando. O el del espacio, también tiene otro del espacio en donde tú puedes hacer como, ¿quién crees que vive en Saturno? O ya viste los anillos y que son de gas y que tiene estas cosas, también va asociándolas de cosas que trae de la escuela, o que algún amigo le dijo, o que escuchó en un programa, entonces la lectura se los refuerza, ¿no? En este caso ese tipo de libros. Ok. Oye, Rodrigo, ¿y qué libros nos podrías recomendar
para niños pequeños que tú creas o consideres que sean muy bonitos o que tengan algo interesante? Hay N cantidad. De autores podría decir como algunos en específico. Satoshi Kitamura, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, es el ilustrador. Oliver Jeffers, que es uno de los que traigo. Anthony Brown. No tan pequeños, o sea, son como más escolares, quizá. Yo creo que de pequeños, y lo que nosotros hemos hecho mucho, porque más allá de irme a recomendaciones en particular, nos hemos plantado así en una librería y ver qué es lo que más llama la atención y acompañarnos del niño. A veces así agarramos 3, 4 que están por ahí y los ponemos en el piso y es como ahí sí literal, mira, esto es, a ver, vamos a verlo y lo leemos ahí, en el momento en donde está. O a veces en alguna casa o en la escuela o en donde hay un libro que no tenemos, lo leemos en ese momento para ver si le gustó la historia. Ay, sí, vamos a volver a leer. Entonces nos lo llevamos, ¿no? O en el supermercado o, francamente, por eso es lo que te decía antes del precio, hasta en los supers o en estas tienditas de conveniencia que todo cuesta 20 pesos, hasta ahí hay libros de 20 pesos que son de historias muy bonitas, que esas también se pueden adquirir. Lo importante es que lo evalúen, les gusta la portada o les gustó la ilustración o tiene palabras chistosas, ese llévenselo. Es como con los vinos, así prácticamente. Puedes tener N cantidad de recomendaciones de enólogos, pero ¿te gustó ese? Llévatelo, ¿no? Y lo vuelves a probar. Esa es como lo que mejor podríamos hacer. Hay listas de recomendaciones de libros por edad, pero puede ser que o no estén accesibles o no están en la editorial, en la librería que estás. Mejor vea donde está fácil, si ves que está en el rango de precios aproximado y le gustó al hijo, llévatelo, ¿no? Llévatelo en ese momento y empiecen a leerlo, empiecen a trabajarlo. Probablemente ese mismo autor va a tener más y van a querer hacer otro. Eso podría ser como una de las recomendaciones, que es lo que pasa con estos, tanto como Oliver Jeffers como con Anthony Brown. Tienen muchos volúmenes, entonces si les gustó probablemente les va a gustar este otro y lo va a pedir. Y luego el otro, para tu cumpleaños. Y el otro, pídeselo al abuelo, ¿no? Y así se van a empezar a hacer de su biblioteca a partir de uno primero que les llamó la atención. Entonces, ahí sí que se enamore a partir del ojo y de haberlo consultado un poco antes. Y esa es como la mejor manera para tenerlo. Ok, muy bien, muy interesante. De todas maneras, pues les genero así una lista de recomendaciones. Ya las publicamos en los comentarios para que ahí tengan así por edades, por tipos de intereses y por todo por dónde puede entrar con distintas, pues sí, como intereses. Claro, sí, y claro, aquí vamos a tener en los comentarios la lista que Rodrigo muy amablemente nos va a hacer llegar, pero aquí arriba también tenemos, por ejemplo, un video cuando tú quieras saber acerca de los juguetes, cuántos juguetes, qué tantos juguetes, está bien llenar de juguetes a mis hijos. Bueno, aquí arriba puedes ver ese video que también está un poco acompañado de esta información para los cumpleaños, las fiestas. ¿Qué regalar? Luego no sabes qué regalar en la fiesta del primito, del amigo de la escuela. Un libro siempre es una buena opción. Sí. Entonces, a veces las familias no están familiarizadas por tenerlos en casa, pero es muy probable que sea bien aceptado, bien recibido, ¿no? Así es. Y bueno, además de esto, me gustaría platicarles también que tenemos una técnica aquí en Montessori donde los niños limpian el librero. Antes de eso, por supuesto, pues es un proceso. Y ellos, ¿qué te imaginas tú qué pasa cuando ellos van limpiando el librero? Pues se empiezan a interesar en a lo mejor no lo conocen y les empieza a llamar la atención. Exactamente. Para nosotros en Montessori el cuidado de los libros es muy importante, tanto que tenemos una presentación de cómo hojear el libro para que no se maltrate, para que no se rompa. Cuando llega a suceder que en el ambiente algún niño pues accidentalmente rompe una página, pues también se la lleva para reparar el libro y hacemos esta reflexión con ellos, ¿no? Los libros que están aquí son de ustedes, son para que ustedes los puedan ver, pero es importante cuidarlos. Entonces, son cosas que te pueden servir tal vez también en casa para que ellos vayan generando y despertando este interés. De hecho, eso, pues ahora que lo mencionas, ese cuidado que se hace en el ambiente, también llevárselo a casa, de que también limpien el librero,
Eso, obviamente van a ser, por ejemplo, yo tengo pues un montón de libros, pero específicamente, ahí no están los de niños, ¿no? Los de ellos están del otro lado. Pero va a empezar a llamarle la atención que veía determinadas portadas, porque pues, lo pasé a que limpiara algunos libros en el librero. Entonces se me ocurre que también esa es otra manera en la que los niños se dan cuenta que no es un acto de niño nada más, sino que va a continuar por toda la vida hasta que pues, llegue a los libros que mi papá lee, que no tienen ya dibujos, ¿no? Que son, pero me acuerdo que siempre veía ahí una serie de tomos de color azul y rojo y siempre me llamaban mucho la atención porque tenía en la portada había un hombre así con lentes y se llamaba así, no sé, alguien en particular de los que tenía. Imagínense que a partir de limpiarlo se convierte así en un genio del álgebra, ¿no? Eso puede pasar. Y bueno, pues ya han recibido ustedes muchos de estos tips y algunos datos importantes o interesantes acerca de cómo la lectura es de mucha utilidad para nuestros pequeños. Ahorita que Rodrigo ya es un experto en lectura de cuento infantil, nos va a leer algunos de los libros favoritos de sus hijos, que además quedarán para la posteridad, y nos encantará que nos cuentes estos cuentos, Rodrigo. Sí, seguro. Mira, primero, y estos los eligió específicamente Alonso, se lo regalaron y nos gusta mucho, Oliver Jeffers, justamente, con El increíble niño come libros. Justamente se trata de la lectura y pues, curiosamente qué pasa cuando a un niño le empieza a interesar mucho la lectura, ¿no? Y esta es una manera fantástica de cómo lo llega, ¿no? De cómo llega a los libros y cómo se va a tratar. Traigo 3 en particular. El otro es un autor polaco, me parece, que es Kęstutis Kasparavičius, también muy ilustrado, muy bonito, más artístico. Ahorita los voy a leer. Y el otro es otro que nos gusta mucho, que es Anthony Brown, que tiene toda una serie de este personaje que es Willy. En este caso es Willy el tímido. Y pues pasa muchas cosas que son comunes en la infancia, ¿no? Tanto decepciones que sufre, amigos que no juegan con él, de repente es buleado y cómo le da la vuelta a eso. Entonces por eso es también una buena manera introductoria a la socialización, ¿no? Entonces estos son muy bonitos. Si quieren empezamos con El increíble niño come libros, que va muy de la mano con el tema de hoy, ¿no? Claro que sí. Adelante, Rodrigo. Miren, Oliver Jeffers con El increíble niño come libros. Dice, a Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí, no, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Y para fines de mes, podía atiborrarse un libro de un tirón. Le encantaba comer toda clase de libros. Novelas, diccionarios, almanaques y atlas. Libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos. Y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo que dar de comer a Ginger, su pececito. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico y hasta era más listo que los profesores de su escuela. Como ven, a Enrique le gustaba ser listo. Creía que, de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Pasó de comerse un libro entero a comerse 2 o 3 de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces empezaron a ponerse complicadas. Más bien, empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. Empezaba a sentirse un poco enfermo. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo, porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca porque se le salían todas las palabras que estaba aprendiendo. Y así Enrique, de repente, ya no parecía tan listo.
Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Dejó pues de comer libros y se quedó triste largo rato, en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? Mas luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer, pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno, pasaba y pasaba las hojas. Después de aquello, descubrió Enrique que le gustaba mucho leer, y que si leía bastante, todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo, aunque necesitaría más tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo, aunque la verdad, de vez en cuando, le da un mordisco a sus libros. Y aquí se ve, por ejemplo, que tiene un mordisco porque de vez en cuando está comiéndose los brócolis, pero le dio un buen mordisco a su libro. ¡Wow! ¡Qué padre libro! Entonces imagínense pues de qué se trata cuando sí, de manera exagerada se comen los libros, ¿no? Pero ya se dio cuenta que, volviendo al tema de cuidarlos, ¿cómo hay que hacerlo? No hay que comerse los libros. Hay que leerlos, que se quede todo en la cabeza. Nosotros aquí en Vidya Montessori, en nuestra biblioteca, contamos con algunos títulos de Oliver Jeffers. Por ejemplo, hay uno que habla de la Tierra, no me acuerdo cómo se llama, pero como que vivimos en la Tierra. ¿Dónde estamos? Y le explica dónde estamos, exacto. Aquí estamos, ajá. Tenemos otro que habla de un pingüino que llega con un niño y lo como que está perdido, entonces el niño lo quiere llevar al Polo Norte, pero hacen una gran amistad, entonces cuando lo deja, pues el niño se siente triste y el pingüino también, ¿no? Y otro que es el día que los crayones renunciaron. Entonces es un gran autor y sin duda del Come Libros no lo tenemos, pero lo vamos a tener en nuestra biblioteca. Y bueno, Rodrigo, ¿cuál es el otro que nos vienes a platicar? Que les decía, de este autor polaco, Los 11 cuentos fantásticos de Kasparavicius, este es realmente muy fantástico en su imaginación, y en particular, justo aquí hay 11 distintos, pero el que más le gusta a Alonso es justamente el que está en la portada, ¿no? Que se llama El día que sabía fresas. Imagínense que ustedes, algo que les encanta en la vida, comer, que por ejemplo, ¿tú qué podrías comer así que dijeras, todos los días quiero comer esta fruta, o no me canso de comer yogurt o alguna cosa? Plátano. El plátano. Bueno, pues eso es que vamos a ver qué es lo que le pasa a este pequeño personaje, que es el pequeño cocodrilo verde, en El día que sabía fresas. Había una vez un pequeño cocodrilo verde. Era muy glotón. Lo que más le gustaba eran las fresas. Un día, cuando ya estaba acostado en su camita verde, pensó: sería maravilloso que todo el mundo fuera de fresa. Esa noche, mientras dormía, Cocodrilo recibió la visita del hada de las fresas. Sin dejar de revolotear sobre la cama, agitando sus delicadas alitas transparentes de color rojizo, susurró: dulce Cocodrilo, yo puedo hacer que se cumplan todos tus deseos, los más secretos, los más rojizos, los más olorosos y los más dulces. Y tras un giro de su varita mágica, desapareció. A la mañana siguiente, cuando Cocodrilo despertó, encontró todo cambiado a su alrededor. La habitación olía a fresas. El papel de las paredes era rojizo y estaba decorado con diminutas fresas. Sobre la mesa descansaba un enorme plato lleno de jugosas fresas rojas. Lleno de entusiasmo, Cocodrilo saltó de la cama, se calzó unas pantuflas con forma de fresas y corrió hacia la mesa. El mantel también estaba estampado con fresas, al igual que las cortinas que colgaban frente a las ventanas. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a comer fresas. Lo más extraordinario era que no importaba cuántas comiera, las fresas del plato nunca disminuían. Cocodrilo estaba feliz. ¡Es fantástico! ¡Vivo en un mundo de fresa! De inmediato corrió a la cocina, abrió el refrigerador y con ojos golosos contempló lo que había en su interior. Frascos de mermelada y de compota de fresa, helado de fresa, jugo de fresa y hasta una enorme tarta de fresa. Una vez que se sació de todos estos manjares, Cocodrilo se dirigió al baño para lavarse los dientes, de los que tenía una buena cantidad. La pasta de dientes era rojiza y sabía a fresas. El jabón olía a fresas e incluso el aromatizante despedía un penetrante aroma a fresas. Cocodrilo se dio cuenta enseguida de que todo lo que había en su casa estaba relacionado con las fresas de algún u otro modo. Las lámparas tenían forma de fresa y despedían una luz que imitaba el color rojizo de las fresas.
Su ropero entero tenía fresas estampadas de diversos tamaños y los libros mostraban fresas en todas sus ilustraciones. Lo único en toda la casa que no parecía una fresa era él mismo, el pequeño Cocodrilo Verde. Cocodrilo abrió la puerta principal y asomó la cabeza. En la calle soplaba una brisa suave con olor a fresas, y en lugar del sol habitual, en un cielo rojizo brillaba una fresa de un rojo reluciente. En el huerto frente a su casa no crecían más que fresas. Hasta del manzano colgaban fresas en lugar de hermosas manzanas doradas. Por la calle correteaban distintas figuras con forma de fresa, al parecer en dirección a su trabajo. Pasó un automóvil rojo de formas redondeadas, escupía un espeso humo rojo que olía a fresas. Cocodrilo volvió a su habitación y decidió ver la televisión. Por desgracia, un canal proyectaba una película muy triste sobre la desgraciada historia de amor de unas fresas. Otro retransmitía un documental sobre el cultivo de fresas. Un tercero mostraba, sin interrupción, anuncios de helado de fresa y caramelos con sabor a fresa. En el cuarto había una película de miedo sobre la invasión del mundo a manos de los malvados fresones. «Esto es el colmo», pensó Cocodrilo. Apagó de inmediato la televisión y se fue a dormir. «Qué bonito era el mundo cuando había menos fresas», suspiró y se durmió. Esa noche, cuando de nuevo se apareció en sus sueños la torpe hada de las fresas, Cocodrilo sabía con toda certeza lo que iba a decirle. Y así termina. Imagínate que todo el día todo fuera de plátano en tu casa. No es para tanto. No es para tanto. Pero es un cuento muy interesante donde podemos tal vez reflexionar con los niños acerca de todo en exceso, lo que sea, aunque sea nuestra fruta favorita, pues va a generar pues cansancio, aburrimiento, hostigamiento, ¿no? ¿Y todavía tenemos tiempo? Sí. Este es otro muy bonito que es Willy el Tímido. Les decía, este es de Anthony Brown. Este es muy imaginativo. Utiliza muchos chimpancés y gorilas y orangutanes y casi toda su biblioteca tiene que ver con monos de alguna u otra manera. Entonces este es Willy el Tímido, una de estas historias tiernas, divertidas y que es nuestro héroe Willy, ¿no? Entonces este comienza diciendo: Willy era incapaz de matar una mosca. Y lo vemos todo encorvado y encogidito, ¿no? Porque era tímido. Cuando salía de paseo, Willy tenía buen cuidado de no pisar a los insectos pequeños. Cuando alguien tropezaba con él, siempre decía «perdón», aunque no fuera su culpa. A veces, cuando salía a caminar, la pandilla de gorilas del barrio lo molestaba. «Perdón», les decía Willy cuando le pegaban. Los gorilas del barrio lo llamaban Willy el Tímido. Willy odiaba ese nombre, Willy el Tímido. Una noche, cuando Willy leía sus historietas, encontró un anuncio que decía: «No seas un debilucho. Yo era un pobre flaco y debilucho con un tórax sumido. Ahora puedo dar órdenes a otros, mirarlos de arriba abajo, imponerme a todos. Puedo patear arena en sus caras, hablarles fuerte, levantar objetos pesados, hacerme respetar. ¿Quieres tener brazos con músculos fuertes, piernas que nunca se cansan, un tórax enorme, un extenso guardarropa, una personalidad magnética? Envía este anuncio por correo ahora mismo». «Esto es precisamente lo que yo necesito», pensó Willy, y envió el anuncio a la dirección señalada. Todas las mañanas salía corriendo a la puerta para encontrar al cartero. «Ay, perdón», decía Willy cuando el cartero no le traía nada. Pero un día llegó un paquete. «¡Por fin!». Willy lo abrió emocionado. Adentro había un libro que le decía lo que debería hacer. Primero, algunos ejercicios. Después, a correr. Willy tuvo que seguir una dieta especial. Fue a clases de aeróbics donde todos bailaban al ritmo de la música, aunque Willy se sentía un poco ridículo. Aprendió a boxear. Y fue a un club para desarrollar los músculos. Willy empezó a levantar pesas y poco a poco, a lo largo de semanas y de meses, Willy fue haciéndose más grande y más grande y más grande y más grande. Willy se miró en el espejo y quedó satisfecho con lo que vio. Un día, Willy paseaba por la calle y vio que los gorilas del barrio atacaban a Millie. Todos corrieron al ver a Willy. «¡Ay, Willy!», dijo Millie. «¿Qué, Millie?», dijo Willy. «Tú eres mi héroe, Willy», dijo Millie. «Oh, Millie», dijo Willy. Willy estaba orgulloso. «Ya no soy un tímido debilucho, soy un héroe». Pero de pronto, ¡pum!,
Ay, perdón, dijo Willy. Entonces, todo se lo imaginó Willy. ¡Ay! Ya estaba bien emocionada. Ya se había convertido en un héroe. ¿Algo más que tú nos quieras platicar? Pues como recomendación final es esto, como les decía, disfrútenlo, también es para nosotros, ¿no? Como adultos, como papás, no solo el libro en sí, sino el tiempo que le podemos dar a nuestros hijos. Podemos dárselos jugando y de repente hay familias que se organizan haciendo días de campo y todo, pero el tema de la lectura es algo tan fácil de hacer porque literal necesitas un espacio, el libro y el niño, y en eso pueden generarse historias maravillosas, ¿no? Que se van a acordar toda la vida de ellas. Y si conservan los libros, yo tengo unos todavía que estaban, por ejemplo, en mi casa, así las historias de Pinocho, ¿no? Por ejemplo, y ya son así pergaminos, ¿no? Pero todavía se conservan. Entonces, todos estos recuerdos asociados a los libros se van a quedar con ustedes para siempre, ¿no? Entonces, la cosa más importante es disfrútenlo juntos. O sea, ahorita no se claven pensando en que tiene que leer más y que tenemos que levantar esa estadística y que tenemos que fomentar el hábito de la lectura. Diviértanse con eso, entreténganse, y lo demás, el libro es tan noble y tan maravilloso que se los va a dar. Entonces, síganlo durante el mayor tiempo que puedan. Muchas gracias, Rodrigo. Pues consejos muy útiles y te agradecemos mucho que hayas Gracias por la invitación. Venido a acompañarnos y a platicarnos tu experiencia como papá, que claro es que muy interesante. Con gusto. Y bueno, amigos, les agradecemos el tiempo. Les recordamos que si les gusta esta información, nos ayuden a compartirla para que llegue a más papás que puedan también iniciarse en la lectura con sus hijos. Y no se pierdan nuestro próximo episodio 5, donde platicaremos acerca de los límites y la disciplina positiva relacionada con la metodología Montessori. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo ir implementando límites firmes pero amorosos, vamos a contar con una gran experta que nos acompañará, experta en disciplina positiva, que nos acompañará para irnos brindando información muy interesante. Pues ya sabes, si tienes alguna duda o comentario, échame un WhatsApp 55-5252-3909 y ayúdanos a compartir esta información. Yo soy Miri y nos dio mucho gusto estar aquí. Hasta la próxima.